Este programa es patrocinado por Llegamos a Pereira, en el departamento de Risaralda, la capital del eje cafetero. Estamos en un conversatorio de varios cultivadores de cítricos. Ustedes se preguntarán que por qué cítricos si estamos en el eje cafetero. Pues hoy vamos a hablar de la diversificación que han tenido todos los caficultores en esta bella zona del país. ¿Cómo estamos en citricultura hoy día? La citricultura en Colombia la conforman 83.000 hectáreas aproximadamente. Son unas 16.000 fincas que generan unos 540.000 empleos. Esto pues quiere decir que son fincas pequeñas de un promedio de 5 hectáreas por finca, con unas producciones que van entre 17 a unas 40 toneladas por hectárea. ¿Cómo estamos a comparación de otros países con las mismas características de las nuestras? Estamos en buenas condiciones. La fruta nuestra solamente lo que necesitamos es un poco de mayor tecnología, que los citricultores tomen sus fincas como una empresa para meter mejores prácticas agrícolas, y en esa forma vamos a poder exportar y poder llegar en un momento también a otro proceso que queremos, que es la agroindustria, en la producción de jugos, néctares y con los subproductos en la alimentación de animales. Usted acaba de tocar un tema que es la exportación. De esa cantidad que estamos produciendo hoy día, ¿qué porcentaje se va a exportación? No, desafortunadamente se va apenas un 10%. ¿Por qué? Porque las características climatológicas del país hacen que no nos salga una naranja muy homogénea en su color. Eso nos genera entonces a que sale un poco verde, no muy amarilla. ¿Como esta? Como esa, pero la situación que se está presentando en el mundo, que hay escasez ya de cítricos, está haciendo que la naranja sea exportada. Pero tenemos unos volúmenes favorables entre noviembre y febrero al Ecuador, sí. Y durante todo el año se está exportando hacia Guadalupe, Martinica. Hay mucho futuro, tenemos un futuro y hay muchas posibilidades de entrar más fuertemente al campo de la exportación. Nuevamente, esto es Empresarios del Campo. Háblanos del trabajo que ustedes ven realizando empresarialmente con la producción de cítricos en Colombia. Vale, digamos que nuestra experiencia en cítricos empezó hace 22 años, puntualmente en esta finca, donde tenemos un lote de 8.7 hectáreas sembrado en 1995 durante el programa de diversificación cafetera de la Federación Nacional de Cafeteros. Pero pues digamos que ya de aquí migramos a zonas, mejor dicho, de mejor desarrollo de los cítricos. Ya nos contaron que acá ya empezaron a producir y a tecnificar. ¿En qué han tecnificado más? Básicamente, ¿qué hemos empezado a hacer? No solo sembrar naranjas, sino también hemos sembrado limón, hemos sembrado mandarinas. Desde hace ya 5 años empezamos un proceso de exportación de fruta fresca. ¿Hacia dónde? Básicamente el mercado colombiano. El mercado informal de la exportación va hacia Ecuador, sí. Pero hoy en día lo estamos haciendo de manera formal y digamos mucho más tecnificada hacia las Antillas. En el 2012 le vendíamos a una empresa de Medellín a través del que exportamos desde la finca. Después pasamos a exportar nosotros directamente desde las fincas hasta a las Antillas a través de compradores colombianos, y hoy en día bajo una alianza con una empresa que se llama FLP, hacemos todo el tema de exportación hasta las mismas Antillas, pero digamos que con un proceso más tecnificado, donde la recolección, el manejo post cosecha, el tema del frío, el tema de las cajas, se hace como si fuera para Europa, porque digamos el mercado natural de FLP es Europa con otros productos,
pues hemos llegado a aumentar nuestro nivel de exportaciones a casi un contenedor semanal. Para sacar ese contenedor, ¿cuántas hectáreas tengo que estar produciendo? El tema de poder salir con un contenedor semanal, hay que tener muchas hectáreas en el sentido que no puedo garantizar un contenedor semanal si no tengo, primero, la cantidad suficiente para seleccionar eso, pero Sí, que en porque mis hay momentos selección. valles, Sí. en momentos donde no tengo full producción, Sí. pues tengo que tener el mismo contenedor para poder cumplir. Entonces Que nosotros... ese es el gran problema de los productores en Colombia y por eso es que no han podido... Y digamos que la ventaja de nosotros dirán, no, es que tienen mucha área. No, nosotros somos una familia grande, pero que decimos no partir entre todos nosotros. Nosotros somos muchos primos, pero nos juntamos todos, tratamos de mantener... Una empresa familiar. Exacto, pero unida. ¿Cómo logro una productividad? Capacitando a la gente, Sí. explicándole qué hacer, pero sobre todo metiéndole a esto ingeniería. Y ingeniería no quiere decir traer simplemente computadores, es dedicarle a usted, a la persona que está haciendo una labor, ir, sentar, mirarlo, analizar cómo se mueve. Si de pronto el costal que necesita para recolectar tiene que ser de 10 kilos y no de 20, ¿cierto? Si el movimiento que hay que enseñarle a hacer es con escalera o si es simplemente podando los árboles para que sean más pequeños y no tengan que subirse al árbol, ¿cierto? Es entender que un problema grande se quiebra en muchos problemas pequeños, entender cada actividad y que cada actividad tiene que ser más productiva. Estamos ahora en el municipio del Guamo, estamos en la finca Villa Magdala, donde nos acompaña el ingeniero agrónomo de esta importante explotación que nos va a hablar de cómo es el manejo en esta parte del Tolima, en la zona del país. Cuéntenos cómo vienen trabajando ustedes y qué es lo que ustedes están produciendo en esta parte, en esta finca. Bueno, pues básicamente en la finca Villa Magdala, la empresa Procol Cítricos, nos dedicamos básicamente a la producción de lima Tahití. La empresa tiene una trayectoria más o menos de unos 20 años en la producción de este cultivo como tal. Básicamente la economía es basada en la producción de lima. ¿Qué hemos venido? Que la lima es el mismo limón para que, como tenemos, sino que acá la tenemos como el nombre vulgar, el limón. Correcto. La empresa como tal ha venido avanzando en los 20 años que tenemos anteriormente debido a la gran necesidad que ha habido en el mercado de este producto. Hemos tenido muchos inconvenientes en la producción como tal debido a que pues, una de las grandes limitantes que tenemos actualmente en el cultivo ha sido básicamente la mano de obra. Sí. Debido a esa limitante hemos venido implementando nuevas tecnologías como es mecanización. Entre más mecanizamos el cultivo, de ahí la distancia de siembra que usted puede observar básicamente que es amplia. Para que pueda entrar la máquina. Exactamente, la idea es lo máximo en mano de obra, debido a que hoy en día la parte campesina ha bajado mucho la intensidad de mano de obra. Todo el mundo quiere estudiar, y es bueno capacitar al personal, pero ninguno quiere ya hacer la parte operativa. En aras de eso es una de las problemáticas que hay en la actualidad. Adicionalmente en la parte fitosanitaria, valga la pena resaltar que pues, el Tolima, en Colombia existe una cultura del limón Tolima que es muy diferente a todas las otras zonas que se ha logrado poner ese goodwill a nivel nacional, es de mayor calidad referente a otras zonas. Pero tenemos una gran desventaja referente a las limas de todas las demás zonas, es que la lima del Tolima dura 8, 9 años demasiado en su ciclo de vida. ¿Por qué solo dura tan poquito tiempo? Si, por ejemplo, estuvimos, en este mismo capítulo vamos a ver que estuvimos en la zona del eje cafetero, llevan cultivos que llevan 20, 25 años. Correcto. Pues básicamente radica en dos enfermedades que tenemos actualmente, una es botulodiplodia, la otra es ceratocistis. Son enfermedades como tal que hacen daños a niveles vasculares, que la planta termina como tal su ciclo con un declinio, ¿sí? Adicionalmente también tenemos un problema de ball pocket, ¿sí? Que ya es algo que trae el material desde vivero. Entonces son circunstancias que nos ha hecho que por la condición de piso térmico como tal, que estamos a 350 metros del nivel del mar, que esta es la zona que estamos, hace que sea mayor condición propensa para que el cultivo sea mayormente afectado. Cuando usted sube a Antioquia, tiene mayor precipitación, tiene mayor humedad, entonces no se le dan las condiciones como tal para ese tema de enfermedades. ¿Cuál es el principal problema que tienen hoy los citricultores en Colombia en cuanto a enfermedades? Bueno, el problema son en general las plagas y enfermedades, es una limitante muy grande. Algunos son muy juiciosos, las manejan correctamente. Se desconoce en gran parte el manejo con entomopatógenos, que es un buen auxiliar
E igualmente no hay una cultura muy definida entre los insecticidas, plaguicidas y fungicidas, cuáles son los más recomendados, pero sí hay un problema grave, y es un problema que es mundial, y es el HLB, o sea, el One Long Bean, o sea, el dragón amarillo. Esta enfermedad apareció hace más de 100 años en el mundo, en Asia, y en América Latina solamente falta porque aparezca en Uruguay y en el Perú. Ecuador ya se tienen sospechas. La enfermedad no se produce sola, la enfermedad necesita que haya un vector, que haya un insecto que se llama Diaphorina citri, que se encargue de infectarse y transmitirla a los árboles. Es una bacteria que causa la enfermedad. Exactamente, el HLB es una bacteria. Muy buena la pregunta porque se ha confundido con un virus. No, no es un virus, es una bacteria, pero con un gran problema. Es una bacteria que no se ha podido cultivar en laboratorio porque cambia permanentemente. Y esto lleva a que en el momento para el HLB en el mundo no existe un tratamiento, no hay nada con que atacarla. Y es una enfermedad catastrófica porque genera la muerte del árbol. Ahora, ¿cuál es el otro problema con la diaforina? El problema que tenemos con la diaforina es su gran capacidad de multiplicación. Una hembra pone entre 600 y 800 huevos. Entonces, imagínese usted, multiplique esto y eso exponencialmente, se nos crea un problema gravísimo. Entonces, ¿qué es la recomendación de los citricultores? Mire, señor citricultor, tenemos dos políticas a desarrollar. Una, la política en el cultivo adulto ya de unas muy buenas prácticas agrícolas. Sí. Dos, unos muy buenos programas de fertilización. Tres, un monitoreo permanente a su cultivo que le diga si hay que fumigar o no hay que fumigar. Y cuatro, educación, capacitación permanente a sus trabajadores, que son el factor más fundamental para que cuando observen en el cultivo algún problema, inmediatamente lo comuniquen y usted pueda atenderlo inmediatamente. ¿Sabías que la primera vez que se detectó la presencia de HLB en nuestro continente fue en Brasil, en el año 2004? Y la última vez que se ha detectado la presencia de la enfermedad fue en Colombia, en el año 2015. Estamos con un invitado especial que vino desde México para hablarnos sobre la enfermedad del HLB, que está causando grandes pérdidas a muchos citricultores en diferentes zonas y países de Latinoamérica. Como todos los cultivos, nosotros hemos padecido muchas amenazas y ustedes, muchos de ellos los van a identificar. Muchos de los problemas en cítricos y en otros cultivos han viajado de esa manera. Somos muy adeptos a ver qué encontramos para llevar a casa. ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han realizado en México? Mira, para nosotros la llegada de HLB ha marcado un punto en la historia de la citricultura. Cuando llegó la enfermedad hubo un desconcierto total por los productores porque había mucha incredulidad. Finalmente, nosotros como un instituto de investigación empezamos a investigar el problema. Y después de 7 años tenemos herramientas de cómo convivir con el HLB, de tal manera que nosotros visualizamos que en un proceso de 5 años se va a recuperar la productividad perdida. Ha causado un impacto tan tremendo que de 470,000 toneladas que se producían anteriormente, hace 2 años se produjeron únicamente 170,000 toneladas. O sea, 300,000 toneladas menos, 60% de la producción. Bueno, se sabe, o por literatura, que los primeros casos en América fue en Brasil. Sí. Y de Brasil saltó a los Estados Unidos, a la Florida y bajó a México. ¿Por qué? O sea, creyendo que nosotros estamos mucho más cerca de Brasil que ustedes. ¿Por qué apareció allá en la bacteria? Sí, mira, no hay una explicación lógica, científica de cómo se ha estado moviendo la enfermedad. La enfermedad tiene un vector, es sí. Un cílido que se alimenta de un árbol enfermo y llega a uno sano y se la transmite. Entonces hay muchas hipótesis no comprobadas de cómo llegó a la Florida, cómo llegó a México y cómo, estando ustedes tan cerca del primer país en donde se reportó, a ustedes aún no les ha llegado a las zonas citrícolas importantes. Es una enfermedad que no tiene pronóstico.
¿Sabías que el HLB afecta directamente calidad de frutos en cítricos dulces como mandarinas, naranjas y toronjas, a diferencia de los cítricos ácidos como limones y limas, donde afecta principalmente su follaje y además de eso disminuye gradualmente su porcentaje de producción? El convivir con el problema significa incrementar los costos de producción y se encarece el cultivo, mejores tecnologías. Entonces, yo decía por la mañana que ustedes aquí en Colombia están en el momento oportuno para implementar acciones. Sí. Sí. No esperar a que llegue, que no sea una respuesta, sino que hay que prevenir. Tomar prevención. acciones. Exactamente. Entonces ustedes empiecen a trabajar como que el problema ya está o ya les va a llegar. Sí. ¿Cómo? Hay que reforzar ciertas prácticas de manejo del cultivo para tener árboles fortalecidos. Puntuales, una, dos, ¿como cuál? Nutrición. Sí. Aquí, bueno, creo que el problema de agua no es problema por la cantidad de lluvia. ¿En esta zona? Sí, exactamente. Y en donde haya necesidad de irrigación, implementar irrigación, nutrición, control del vector es sumamente importante. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, primero, trampeo, sí, para saber cómo están las poblaciones del vector y con esos resultados tomar decisiones de manejo. Pueden ser químicos o productos alternativos. Señores citricultores, de todos nosotros depende retrasar el ingreso de la enfermedad HLB a nuestras regiones. La citricultura colombiana se caracteriza por tener distintos sistemas de producción. Es tan importante en la vigilancia y detección del HLB el cultivo de traspatio, el jardín, el árbol urbano, como aquel cultivo comercial de 5, 20, 30 o más hectáreas. En este tema, el insecto vector no conoce límites ni conoce estratos. La citricultura es un renglón muy importante para Colombia y la enfermedad HLB definitivamente es la amenaza más grande que tiene el mundo para el tema de los cítricos. Acá podemos decir que para empresas como ustedes que están, o sea, que la tienen súper clara en el tema de costos, producción y todo, puede ser una gran ventaja y una alternativa de producción igualmente. Nosotros, los cultivos duran 8 o 9 años, nosotros son los 25. ¿Sí? Si lo comparamos con HLB, estamos en la expectativa, ¿será que HLB a nosotros nos va a los mismos 8 años o nos va a quitar 2 o 3 años de vida al cultivo? Eso es lo que entonces, actualmente es como una incertidumbre. Nosotros aquí estamos jugando hoy en día, estamos a mejorar la parte nutricional del cultivo porque HLB, como muchas enfermedades a nivel, digámoslo así, de floema, de xilema, de ese nivel, terminan muriendo los árboles por deficiencia nutricional. Entonces nosotros estamos jugando a la nutrición, a prevenir la parte de la entrada de la plaga como tal. Entonces son factores que estamos organizando para mejorar las condiciones del cultivo. Las recomendaciones que venimos dando a los citricultores finalmente pues es que hagan un monitoreo del insecto para que puedan definir cuándo hacer aplicaciones y mantener las poblaciones bajas del insecto y de esta manera retardar la posible dispersión de la enfermedad cuando llegue a sus plantaciones. Informar al ICA cualquier sospecha de presencia de la enfermedad es fundamental. Utilizar para sus siembras material de propagación de cítricos procedente de viveros registrados, en donde se tenga la garantía de que estén libres de esta enfermedad. Y igualmente evitar pues tener en sus plantaciones plantas que puedan ser hospedantes del insecto vector y de la enfermedad, como por ejemplo el caso de la swinglia y el caso del mirto azahar de la India, que son plantas que pueden hospedar tanto al insecto vector como a la enfermedad. Tenemos que agradecer especialmente a Dow AgroSciences por crear estos espacios donde todos los agricultores, en este caso los citricultores, tienen su espacio para informarse y poder mirar qué es lo que está sucediendo en cada uno de los cultivos y a futuro qué deben hacer. Nos acompaña Héctor Rincón de esta importante compañía que nos va a hablar sobre la experiencia que tuvo no solo acá en el eje cafetero, sino lo han hecho a nivel nacional y cómo lo han recibido los citricultores. Gracias, Freddy. No, pues muy contentos. El sector citricultor en Colombia junto con otros sectores más del área frutícola, pues son cultivos de mucha proyección hacia el futuro. O sea, Colombia se está proyectando como un país exportador hacia un futuro de este tipo de cultivos que no hemos sido tradicionalmente exportadores. Y pues bueno, estamos juntando esfuerzos con
con empresas gubernamentales, con empresas gremiales, con los agricultores, porque específicamente hablando del tema de cítricos, pues hay una problemática bien importante, hay una problemática que es de orden mundial y tiene que ver con esta enfermedad que es el HLV, y es un poco el foco al que le hemos dado en estas giras que estamos haciendo. Básicamente es un proceso de culturización, o sea, es una enfermedad que recién está llegando al país. Estamos tratando de aprovechar la experiencia nuestra junto con otros actores en otros países, y el proceso básicamente en este momento es enseñarle a la gente un poco qué es la enfermedad y sobre todo pues construir entre todos mecanismos de prevención, mecanismos que nos permitan anticiparnos a la posible llegada, digamos, de esta enfermedad y cómo podemos pues afrontarla de tal manera que la productividad no se vea afectada, digamos, en gran parte. Y en ese sentido, pues sí, como te digo, es un tema de mancomunado, pues es un tema de trabajo de muchos frentes. Cabe resaltar que no es que le demos la receta mágica en este tipo de charlas a los agricultores, sino que es más sensibilizar, porque igual esa enfermedad no tiene cura. Es correcto, sí, es muy cierto lo que dices, no hay una receta mágica, básicamente, por eso es que todos los actores tenemos que estar altamente involucrados, o sea, y ahí hablo del gobierno, de los entes gremiales, como le decía, los agricultores, la empresa privada, como nosotros, y se ataca pues en diferentes frentes el problema. Particularmente en la compañía DAO pues nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de productos para el control del vector. Hay un insecto que es el vector, que es el que transmite la enfermedad, como bien lo dices, la enfermedad digamos que no tiene una cura. Entonces en la compañía nos hemos enfocado en el desarrollo de este tipo de productos, básicamente buscando bajar o controlar las poblaciones del insecto vector. Eso es parte de todo el manejo integrado que se tiene que hacer, o sea... Es una parte. Es una parte, es correcto, es una parte, y por eso en las charlas que estamos teniendo, junto con el apoyo de expertos externos de otros países, en este caso México principalmente, es básicamente que la gente entienda un poco todo el manejo que debe dar alrededor del cultivo, que mucho está enfocado en tener cultivos bien nutridos, tener cultivos vigorosos, cultivos que estén mejor preparados para afrontar la potencial llegada de la enfermedad. Entonces, pues esperamos seguir trabajando de la mano con diversas otras compañías, con los mismos agricultores, con los mismos citricultores, porque pues definitivamente es un sector con proyección de crecimiento, un sector donde pues hay un compromiso grande también de parte nuestra en apoyarlos y en ver un poco cómo seguimos proyectando de manera positiva hacia el futuro, y vemos cómo Colombia se puede en realidad convertir, como lo son algunos de los países vecinos, en una potencia exportadora, ¿no? de frutas y vegetales. Ese puede ser como el objetivo hacia el largo plazo. Y este tipo de charlas se lo están haciendo a nivel nacional, cabe recalcar esa parte. Sí, estamos desarrollando charlas a nivel nacional, básicamente en las zonas donde está concentrado más los cultivos de cítricos, que es digamos el foco importante de esta gira en particular. Básicamente estuvimos en el Tolima, en Bucaramanga, aquí en la zona cafetera, y bueno, esperamos seguir bastante activos en el tema, seguir vinculados de manera muy protagónica en la culturización y en este proceso de transferencia de tecnología con los diferentes agricultores y con pues, todas las personas que van a estar y que van a tener que estar lógicamente involucradas en todos los programas de prevención y de manejo de esta enfermedad. DAO AgroScience sigue trabajando día a día con el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos para control de la plaga Diaphorina citri, el cual es el vector de la enfermedad más devastadora de los cítricos, HLV. Seguimos trabajando con ustedes, amigos citricultores, para que todos los días tengan en cuenta que DAO AgroScience les ofrece una gran alternativa para que hagamos parte de sus manejos integrados. Bueno, ya para finalizar, un mensaje para todos los colombianos. Bueno, decirles que esto no es el acabose de la citricultura. Obviamente va a ocasionar, como lo decía, algunos cambios en el manejo del cultivo, pero si se organizan y atienden, cambian muchas de las prácticas que les comenté, es factible convivir con el problema. Muchas gracias por su atención, bienvenidos siempre a Colombia, y ojalá que esto sea más una oportunidad y no sea la catástrofe que tanto se mencionaba antes. Ok, no, pues para mí ha sido un placer poder intercambiar esta experiencia con los amigos colombianos. Vamos que va a llover. Este programa fue patrocinado por